No, la Elvira. Yo no la tapabocas. Mira. Y yo uso su tapabocas para... Nuestra primera sesión virtual. Prendamos videos, son tan amables, para que quedemos en cinta. Y o un. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, hola, ¿cómo les va? Prendamos videos, son tan amables. Oiga, no tengo acá la lista, como cosa rara. ¿Dónde está esa lista? ¿Dónde está esa lista? ¿Dónde está esta lista? Lista primer técnico. ¿Dónde nos quedó algo? Archivo. Guardar como cableado, telecomunicación. Tipo 1. Universitaria. Estructura. Tengo acá. Los participantes pueden ver mi pantalla. Muy bien. Entonces, creo que ya podemos hacer un llamadito de lista. Último llamado. Prendan cámaras. Si no, me tocará sacarlos de la sesión de clases. Por favor, regístrense en el chat. Son tan amables. Profe, lo que pasa es que yo no tengo cámara. El computador no tiene cámara. No tiene cámara, pero ¿por qué, hermano? Con el teléfono. Tantos recursos que hay hoy en día. Asistencia. Asistencia. Vamos a darle unos minuticos más para que prendan su video. Cristian Camilo. No ha llegado. Presente, profe. Ah, sí llegó. Juan Manuel. Presente. Y un señor Ángel Gilberto. Presente. Y Diego Alejandro. Presente. John Alexander. No vino. Este es John Alexander.
John Alexander. Daniel Alexander. No vino. Joel Sebastián. Presente. Oswald José. Presente, profe. Juan Pablo. Presente, profe. Adrián Alexi. Presente. Alexei. Adrián Alexei. ¿No vino? Presente. ¿Sí vino o no vino? Vuelvo y llamo. Adrián Alexei. No vino. Joana Carolina. Presente, profe. Liz Stephanie. Presente. Wilson Andrés. Presente, profe. Ok. ¿Alguien llegó en el transcurso de la llamada lista? Profe, es que hay varios ahí en el chat escribiendo, pero es que tú como que no los escuchas porque sí están presentes todos. ¿Quiénes son todos, Chinita? A ver, ¿el monitor ya llegó? No ha Sí, llegado. sí, y Adrián dice ahí en el chat que tú no lo escuchas. Adrián, presente. Pero toca que hablen porque ¿qué hacemos? Este chico es que no me coloca, profe. ¿Será que me puede dar una media hora? Bueno, no sé quién será. Yo, profe Carolina. Ah, Carolina. No tengo cámara, profe. Adrián Santos. Joan Alexis. Alex, presente, profe. Joan Alexis. ¿No tiene sonido, Joan? John Alexis. Alex. John Alex. John Alex no tiene, no, es que no está. A ver, yo les comparto. John Alex. No, es que no está en clase. Una cosa es que prendan el avatar, otra cosa es que estén ahí diferentes. Entonces, John Alex no está en clase. Por ese motivo me toca colocarle falla. John Alex. Quédate que cuál será John Alex. Será John Alexander, supuestamente. Hacia ahí está como falla. Bueno, no sé. Entonces, compañeros, bueno, bienvenidos para esta sesión, efectivamente, de clases. Estos días estaremos en esta línea, entonces, por favor, estar pendientes de los llamados, prender el video para verificar que están en la sesión, no dejar el video cerrado. Algún chico me dijo que no tenía cámara. Lo estaremos llamando frecuentemente. ¿Quién es? Ángel, creo que es Ángel Camacho. Sí, señor. Bueno, entonces será el único excusado. Adrián Santos, ¿se encuentra en clase o no está en clase? Adrián Santos. No está en clase. Profe, Adrián está escribiendo en el chat. Es que tienen que hablarme. Pues que yo qué hago, o sea, aquí es de responder. Alguien dice que se encuentra ocupado, imagínense. Pero no voy a mencionar, es que no colocan el nombre, no sé quién, Adrián Santos. Porque me leo a poner taller si está en la clase. Adrián Santos, sí señor, pero no puedo mencionar el micrófono. Escucha. No, es que tiene el micrófono apagado, en ningún momento he intentado prenderlo. Adrián. Liz, ¿está en clase? Sí, profe, aquí estoy. Perfecto. Hay un iPhone. ¿Quién es iPhone de Carolina? Carolina, profe.
Correcto. Daniel Maldonado se encuentra. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Bueno, compañero, entonces, por favor, les encargo atender el llamado, porque ni micrófono ni cámara, pues grave la cosa. Entonces, bien. Bueno, compañeros, entonces, en ese orden de ideas, el tema que hemos venido tratando es la estructuración de los datos. Obviamente, nos es importante e imperativo administrar el concepto de la data. Dentro de esos conceptos de la data, pues está efectivamente conocer adecuadamente ese tratamiento que ayer lo veíamos ya en buena parte, las diferentes estructuras de los datos, del cual, pues efectivamente, nos debe ser familiar para poder estructurar la administración de los mismos, cómo organizarlos, cómo clasificarlos, cómo generar llaves de uno y otro lado. Si se requiere, pues volvemos a un tema conceptual del que de pronto van a ver más adelante en lo que se llamaría modelamiento de bases de datos, los tipos de datos, las llaves primarias, las llaves foráneas, la estructuración de los datos principales y primarios, los datos secundarios que dependen de una transitabilidad. El concepto de la data en la estructuración de los datos pues es gigante. Obviamente, dentro de este ejercicio, como programadores tenemos que recorrer un camino adecuado y pertinente que nos permita dejar en claro el asunto. El análisis de la data pues nos lleva a ver dónde es la aplicabilidad, no solamente el proceso de dejar un concepto de en qué se aplica, ¿no? Sino que efectivamente miramos el concepto desde cómo es la funcionalidad, cómo se estructura, hacer un levantamiento de información. De manera regular, los programadores no hacen levantamiento de información y es por eso que tienen que hacer reprocesos, tienen que hacer diferentes situaciones donde ese montaje de sistema fracasa en un momento determinado. Funciona las primeras 24 horas, mientras que el usuario lo aprende a manejar, eso lo tengan en su cabecita. Como programadores tienen que saber que el usuario tiene una ruta de aprendizaje, una curva de aprendizaje durante las primeras siguientes 24 horas o tal vez 8 o 12 horas. Depende del tipo de usuario. Entonces, él va descubriendo en los siguientes 24 horas algunos vericuetos, algunos huecos, algunas inconsistencias que usted dejó durante ese proceso de diseño e implementación. Obviamente, primordialmente, más aún en lo que se llama la administración de la data. La data a nivel global existe en una información empresarial, en ventas, contabilidad, en trabajadores y demás características. Eso nos va a llevar efectivamente a una línea que nos va a dejar siempre un tema de cómo, en qué y dónde se puede aplicar. En la banca, en la parte financiera, en transacciones, en créditos, en balances. Hoy en día, pues no sé si ustedes o alguno de ustedes, pero sus familias, sus padres, sus vecinos, sus amigos, pues regularmente tienen negocios bancarios, un crédito, unas bolsas, unos CDTs, y pues si fuera usted el único cliente, pues vaya y venga, pero efectivamente existen miles de clientes y ahí donde la banca y la empresa tienen que en un momento determinado saber cómo se organiza, cómo lo estructura, cómo hace una ágil respuesta, obviamente teniendo el proceso de la validación de los mismos. El proceso en este sentido está abarcado por las famosas telecomunicaciones. ¿Qué son las telecomunicaciones? Bueno, las telecomunicaciones son todas las herramientas y tratamientos que se hacen a través de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que facilitan la llegada y la salida de un entorno a otro punto de actividad y desarrollo. Claro, desde la informática hemos aprendido que la informática se diseñó para facilitar la gestión de las actividades y tareas del ser humano. Las TIC acercan al usuario al mundo del uso de las tecnologías y los recursos. Y las telecomunicaciones permiten y presentan al usuario y al mundo informático los recursos existentes desde el enfoque de la informática en el hardware y software, como las pirámides de los soportes de este mundo
la área de sistemas. Ya sabemos que el concepto de sistemas como tal. Entonces, todo lo que nosotros nos movemos en el mundo de las aplicaciones, de las bases de datos, la estructuración y la estructura de datos, pues siempre va a apuntar hacia una muy buena administración de la data. No tiene más sentido ese ejemplo. Las diferentes creación de las bases de datos pues, nos llevan a una regularización de poder definir una base de datos, cómo se conforma por tablas, una tabla que está compuesta por campos, unos campos que están compuestos por una serie de datos y unas llaves que nos van a permitir localizar. Entonces, dentro de los elementos que componen una base de datos, tenemos las tablas, las llaves, los índices, los tipos de datos y sus contracciones, las llaves secundarias o foreign key, las llaves y los campos nulos de no búsqueda y secuencia, y la creatividad de la relación y la interacción de las diferentes tablas que existen. Eso es el mundo de la administración de las bases de datos. Vamos a encontrar diferentes tipos de datos, obviamente, de bases de datos transaccionales, de bodegaje, de su proceso de administración de grandes volúmenes de datos como la Big Data y demás características. Entonces, algunas herramientas como el SQL MySQL, el MDX, Multimedia Express, el Big Data en el NSQL, el NoSQL y las New SQL, entonces obviamente son los instrumentos y las plataformas que nos van a permitir la administración de la data. Organicémosla dentro de la estructura que veíamos el día de ayer, efectivamente. Estos simplemente van a ser nuestros diferentes gestores. A medida que avance el mundo y avanza la capacidad de la penetración dentro del mundo de la Internet, dentro del mundo de la consulta y dentro del mundo de la búsqueda, pues obviamente se hace necesario que los diferentes algoritmos y modelos que tenemos a la fecha evolucionen, mejoren, perfeccionen para una mejor construcción. Los tipos de las bases de datos obviamente se clasifican en usuarios, en localización y en búsqueda, de manera simple, múltiple, en cada uno de ellos, la localización centralizada o descentralizada, los usuarios abiertos o usuarios cerrados. Entonces dependerá efectivamente de un algoritmo como el que estamos viendo en pantalla, una organización estructural, que por más que evolucione el mundo de la digitalización, el mundo de la informática, pues tendremos que siempre tener una prioridad y una secuencia óptima. Hoy en día ustedes son conscientes de que sin ningún inconveniente, tranquilamente, los usuarios pues pueden simplemente entrar a Internet, entrar a una base de datos, entrar a una biblioteca y demás características. Entonces, ¿qué herramientas tenemos dentro de este entorno? Pues las diferentes herramientas o motores de la gestión de la base de datos, pues obviamente son los que vemos en pantalla. A ver, preguntemos. Mi querida Liz, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Liz, cuéntame, ¿qué es un motor de trabajo, de desarrollo? No sé, asumo que es como em, la fuente de energía Bueno, para que funcione algo. me gusta tu concepto, sí, está bien. Esa es una opinión, ya lo vamos a aclarar. Bien, Liz, muchas gracias por estar ahí. Señorita Carolina, vamos a entrar aquí en orden de lista. Buenos días, ¿cómo estás? Carolina, si no está en clase. Bueno, aprovechemos acá la tabla de los puntos Profe, negativos. qué pena. Hola, Carlos. ¿Sí estás o no estás en clase? No, Carito, cuéntame, ¿qué es un motor de gestión de bases de datos? pues si hablamos de base de datos, tiene que ser como un software, ¿no? Que procese Eso, como toda la información. qué berraquera, perfecto, sí. Efectivamente, sí, ese es parte del concepto de lo que podemos ir pensando. No me lo dejes practicar, no sé qué es. Ya miramos. Entonces, esa es una teoría, como lo dijo Liz, también es válida. Ya lo enfocaremos adecuadamente. Viejo Dani, ¿cómo estás? Don Daniel Maldonado, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien. ¿Qué es para ti el concepto de motores de gestión de bases de datos? Pues sí, como son compañeras donde se pueden almacenar y dejarlos, digamos, dejarlos ahí en pausa y volver a traerlos para modificarlos.
Bueno, correcto, sí, muy bien. Ya lo vamos enfocando adecuadamente. Muy bien, viejo. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, los motores son los gestores. ¿Y qué es un gestor? Un gestor es un administrador, un organizador, un clasificador, un almacenador, un procesador, que nos permiten precisamente realizar todas estas tareas. Por eso cuando ustedes están en un paseo, vamos a gestionar el recurso para ir a pasear. O sea, vamos a hacer todo lo posible, a pedir, a hacer una actividad, a ahorrar, etcétera. Una gestión, y eso es lo que son estos motores. Nos van a permitir esa actividad. En el mercado tenemos a Oracle, tenemos a IBM, DB2, el Postgre, el Fox, el CSV, el Excel, el Access, el 123 antiguo que existía, MySQL y MySQL SQL, el SQL Live, etcétera. Son los diferentes gestores que existen en el mercado para poder. Obvio, todo no significa que como hay tanta oferta, pues no coge el que se nos antoje. No, ojo, mis queridos programadores, no podemos coger el que nos parezca más bonito, el que nos parezca no iba a decir adecuado, no, el que nos parezca más vendido. No, no, no. Acá tenemos que hacer en este ejercicio de valoración una evaluación del más conveniente en administración, gestión, capacidad, ¿cierto? Y permisos, obviamente, de licenciamiento. Algunos de ellos, motores, efectivamente le permiten al usuario manejar 50, 60 registros, pero usted necesita una herramienta que le permita administrar 1000, 2000, 3000, 100,000, 2000, 1,000,000 de registros y más. Entonces, obviamente, tienen que ver esa clase de recurso para que puedan hacer el tratamiento cuando lo estén debidamente programando en su proceso de Java. Las aplicaciones que están al mercado, pues están a la flor del día, en las que permiten, obviamente, día tras día poner al mercado a rodar. Miren que la bolsa constantemente no para y utiliza esta clase de gestores, ¿cierto? La bolsa, los valores, toda la zona fronteriza, el cargue y descargue de las embarcaciones a nivel mundial. Pues no creería que eso lo manejan los operadores allá con gorro y overol. No, no. El 90% de esos procesos lo manejan unos sistemas de información que están debidamente controlados y alimentados por algunos usuarios y de manera directa por algunos sensores y algunas codificaciones que se realizan en puerto o en los diferentes procesos apoyados con los diferentes satélites. Las aplicaciones de bases de datos que son más frecuentes, efectivamente, a nivel gráfico, tenemos obviamente el New4J, el Titan, que son herramientas llevadas a la gestión de la graficación, de poder almacenar, procesar y modelar y moldear adecuadamente. Las herramientas que son precisas en su construcción de llaves, valores, de la identificación de una característica específica, pues son el Amazon, el Cassandra y Oracle en sus diferentes herramientas que tenemos. Los que manejan una data por columnas de consultoría como la que nosotros tenemos en Internet, pues obviamente está llevada a que hacer una búsqueda lineal como lo hacemos nosotros en Google. Fíjense que ayer nosotros buscábamos una serie de palabritas y automáticamente teníamos 100,000, 2 millones, 1,000,000 de registros como resultados adecuados. Y los que manejan toda una gestión documental, o sea, volúmenes, entre ellos pues el gobierno, las instituciones estatales y demás características, pues utilizan unas bases de datos llevadas a un proceso de esta clase de documentos y de contenido. Entonces, vemos en pantalla los diferentes recursos que ustedes en su debido momento tendrán que evaluar, verificar y mirar cuál es el más adecuado. De pronto usted dice, voy a hacerle una base de datos para almacenar los procesos de inventario de las ferreterías de la 19. Y usted de pronto escoge a New4J. No le sirve. O sea, le va a permitir ahí hacer el proceso, pero realmente no es la herramienta adecuada para la gestión de la base de datos. Y fuera de eso, le tiene que pensar en buscar un motor de trabajo, ¿sí? Entonces, hay que ver que eso coincida adecuadamente, ¿ok? Dentro de ese esquema. Las aplicaciones de las bases de datos, efectivamente, tenemos algunas bases de tipo transaccional y no transaccional. Cuando hablamos de procesos transaccionales es porque efectivamente se realiza una acción de poder negociar, de poder compartir, de poder
verificar los datos que se encuentran debidamente almacenados. Recuerde que nosotros no manejamos, no administramos información. Quitémonos de la cabeza eso. Nosotros administramos datos única y exclusivamente. Dentro de ese proceso AXI de administración de datos, pues un proceso Atomic, la transacción de los, es todo o nada. La consistencia, la base de datos debe permitir y permanecer consistente ante antes y después de la transacción. Significa que pues cuando usted consulta sus datos en el banco, consulta los datos en la DIAN, consulta los datos en alguna institución adecuada, pues no puede que ahorita le apareció esto, no que como llovió, entonces ahora es esto, no que porque como consultó. Usted consulta los datos en el tránsito y transporte y siempre tiene que aparecer la misma información, ¿ok? Entonces, la independencia transaccional de los datos tiene que ser rigurosa. Cuando uno consulta un parte en el intra, pues tiene que ser los datos reales propios de uno, porque algunas placas comienzan por lo mismo, pero terminan diferente. Entonces, tiene que una igualdad de visualización adecuada. La durabilidad, la transacción no puede tener algunos momentos de retardo, de transacción de demora y demás características de consulta. En ese esquema, efectivamente, como ya acabamos de ver en este ejercicio, donde tenemos unas características no de modelamiento, pero sí de consultoría, pues nos acercamos a un proceso que se llama la normalización. ¿Y qué es la normalización, mi querido Oswaldo? ¿Qué entiendes por normalización? Pues, profe, la verdad no tengo como claro lo que es. No te preocupes, dale, lo que tú pienses. Es como son todos los programas que son hoy en día que cómo manejan los datos, los complejos, las estructuras de las bases. Bueno, vamos ahí aprendiendo. Don Wilson, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué es normalización, viejo? Buenos días, profe. Yo creo que normalización es como que transforma, digamos, muchos documentos para que los vean como normalmente se deberían ver. Eso, muy bien, viejo, te felicito. Efectivamente, eso es normalización, una transformación, una adaptación, una adecuación de la data. Entonces, para este caso, no pierdan el norte, mis queridos compañeros. Datos. Aquí no estamos manejando más que datos. Obviamente, un video es un dato, un documento es un dato, ¿ok? Entonces, pero lo más primordial es que nosotros logremos entender que el proceso de la normalización nos permite depurar, nos permite limpiar, nos permite adecuar, nos permite clasificar, nos permite ordenar. Eso es la normalización. El modelamiento nos permite adecuarlo y la normalización está dentro del modelamiento, no lo olviden, ¿ok? Entonces, cuando uno habla de modelamiento, usted lo tiene en su norte como programadores y como estamos en una materia que se llama, se me olvidó, ¿cómo se llama la materia? Joe. Estructura de datos. Entonces, en la estructura habla efectivamente de un cuerpo, de una arquitectura, de cómo estaría compuesto. Y ese compuesto efectivamente nos lleva hacia un proceso de modelamiento que nos aterriza a la normalización. ¿Ok? Entonces, dentro de este proceso, como dice el concepto, partimos desde esa línea donde dice, como un proceso de transformar datos complejos a un conjunto estructurado de datos. ¿Sí ve? Volvemos a la palabra estructura, ¿correcto? Y estructurado es cuando usted por lo menos se está formando. Usted aprende a ir al colegio, al jardín y a la universidad. Día tras día usted está estructurando su pensamiento para tener una respuesta técnica, óptima y adecuada. Está organizando su pensamiento para ya poder ser competitivo, lo que llamamos en el mundo real. ¿Qué beneficios trae la normalización o la estructuración? Pues muchísimos, ni más faltaba. El consumo nos permite ahorrar tiempo. Esto es como tenemos una secretaria que mantiene en su escritorio una serie de documentos.
de toda parte, de todo departamento, de toda clase de cartas o un secretario, no solamente mujer, sino hombre o mujer, efectivamente. Y el escritorio es una porquería, un desorden astronómico. Entonces, ahí nos toca entrar a un proceso de modelamiento, una clasificación. Y dentro de esa clasificación y modelamiento entramos a una normalización, a lo que llamamos en el argot personal un ordenamiento, un orden en el escritorio. Entonces, entra efectivamente ese proceso de poder definir qué es lo más importante, qué es lo menos importante y tal vez qué es lo que puede esperar. Aquí, en el mundo de la normalización, mire, mis queridos patojitos, acá les voy a marcar, tenemos esas palabras que nosotros vemos de ordéneme su escritorio y organícelo de prioridades de los mejores documentos y demás. Mire, acá lo llamamos acá como concepto de primary key. Acá está, ¿correcto? Entonces, la primary key es la llave maestra. Un ejemplo, yo le pregunto, solo pregunto, mi querido Cristian Camilo, buenos días, ¿cómo estás, don Cristian? Bien, profe. Don Cristian, ¿cuál es su dato más importante hoy en día? O sea, como profe, o sea, El dato, tú tienes una serie de datos, ¿verdad? Un registro, ¿cierto? De datos. ¿Cuáles son tus datos, los cuales tú te identificas? ¿O te identifican? Ayúdele, a ver, una mano amiga. El nombre y el número de El nombre. documento. Eso, excelente. Punto para Liz. Vamos, ya esa Liz está ganando puntos, berracamente. Vamos a colocar puntos y no se me olvida por acá. Tan. Señorita Liz, ¿dónde está? Acá está. Ah, perdón. Tenía 1, pasamos a 2. Muy bien. ¿Qué se me hizo? Acá está. Entonces, efectivamente, el nombre, como dice Liz, pero primordialmente el dato primario, dato más importante, ambos son importantes, ni más faltaba. Pero el más importante para este caso sería el documento de identidad. Y esa clasificación de documento de identidad puede ser tipo de documento, cédula, o puede ser tarjeta de identidad, o puede ser tarjeta de extranjería, o puede ser pasaporte. Entonces, tipo de documento y el número del documento, no importa la integralidad. A eso se le llama en el mundo de la normalización como primary key o primera forma de identificación. El segundo factor importante es efectivamente dentro de ese esquema es verificar qué datos tienen relación uno con otro, ¿cierto? En este caso, la segunda norma que nos lleva a la organización del escritorio, que estamos hablando del secretario o secretaria que lo tiene desordenado, pues efectivamente se establece que todo columna o que todo documento, traduzcámoslo, que sea una llave repetida o que sea un documento repetido, entonces efectivamente no lo vayamos a botar, a repetir, a amontonar adecuadamente, porque pueda que me hayan traído 4 veces el mismo correo. Entonces, pueda que ella haya descargado e impreso 4, 5, 6 veces el mismo correo y lo tenga sobre el escritorio. Entonces, hay que mirar qué documentos están debidamente repetidos, ¿correcto? La tercera forma que nos lleva a este concepto, efectivamente, es la identificación de la dependencia transitiva o no transitiva. Digamos, en ese caso, la secretaria que tenga una serie de un edificio donde tiene las cartas que van llegando a cada apartamento. Ella tiene un casillero donde tiene que enfocarse a qué departamento pertenece cada documento que fue llegando. No solamente para la administración, los documentos, sino que también las cartas, recibos y servicios y demás características que lleguen para cada departamento. En el primer piso de la recepción existe el casillero. Entonces ella va colocando cada documento en cada una de esas casillas. Esa relación que ella tiene mental es simplemente ir a buscar el nombre del documento versus el casillero a donde apunta ese documento. Entonces, esa puede ser una relación que se denomina relación transitiva, directa o indirecta, o no transitiva. Ya lo miraremos
en este mismo episodio más adelantico. ¿Ok? Entonces, dentro de ese esquema de la normalización, tenemos 3 pasos básicos. La identificación de los primeros campos más importantes, la identificación de los datos repetidos, pueda que lo que hablábamos que la secretaria descargó 4 veces el correo. Entonces hay que eliminar algunos de ellos porque es lo mismo, ¿sí? No fueron bajados a la misma hora, en el mismo día, con el mismo contenido del mismo paciente. Entonces no tiene sentido tener una cantidad de documentos en pantalla. Borremos pantalla. Bien, vemos en pantalla efectivamente un concepto de modelamiento. El modelamiento es la ruta, nuestro diagrama, que ya lo tenemos definido, ese paso a paso que se debe desarrollar para obtener una manipulación adecuada de consultoría de la data. Entonces, un cliente en paso 1 que efectivamente se relaciona con otro elemento. Mire, vamos a mirar que efectivamente entre el concepto de modelar, efectivamente miramos qué relación se tiene. Entonces, veamos un ejemplo, la relación entre un taxi y un pasajero. Tenemos un cliente que es un pasajero y tenemos un pedido que es un taxi. ¿Qué relación tenemos ahí? Entonces, tenemos la relación de un pasajero versus un taxi. Entonces, nos vamos acercando a un concepto que se llama cardinalidad. Ya lo veremos más adelante. Entonces, esa relación que vamos teniendo en el proceso del cliente y aquel que tenemos planteado en pantalla, tenemos una relación de cliente-pedido. Un cliente realiza un pedido y varios pedidos pueden ser solicitados por un cliente. Entonces, o puede ser un cliente con un pedido y un pedido para un cliente. Pues todo dependería. Por eso en pantalla ustedes están viendo que tenemos acá el concepto de un cliente versus este asterisco que son varios pedidos que lo relacionamos como N, o sea, varios pedidos. Bien, en otro ejemplo, efectivamente, puede ser que estemos relacionando cuando ese pedido, ese mismo pedido fue hecho por varios clientes. Ejemplo, a un restaurante de un edificio le llegan varios pedidos de un edificio, ¿cierto? Digamos, cuando piden pollo a una pollería. Entonces, a esa pollería le llegaron varios pedidos de varios clientes. Entonces, tenemos una relación de muchos clientes realizan muchos pedidos. Entonces, es una relación N a N o N a muchos, ¿correcto? De manera regular, también pues lo que estamos viendo en la primera parte de este ejemplo, donde un cliente se relaciona con un cliente versus un pedido. Y también nos hace la muestra de que un cliente puede tener varios pedidos. Acá, en esta parte de fase, vemos donde la relación tenemos varios clientes realizan varios pedidos. Entonces, dependiendo el número de clientes y dependiendo la cantidad de pedidos, pues tenemos la relación, la que tenemos acá arriba. Acá tenemos muchos a muchos, ¿ok? Bien, pero ese concepto es precisamente la relacionalidad. Esa relacionalidad es lo que se conoce en el mundo de las bases de datos como cardinalidad, ¿ok? Entonces la cardinalidad es la forma en que relacionamos los datos de dos elementos, de dos entidades, de dos situaciones o de una situación específica, ¿correcto? No olviden ese concepto, mis queridos compañeros. Sigamos. Bien, entonces cuando ya uno tiene un proceso de cardinalidad y de relación en la creación de las diferentes bases y tablas de bases de datos, pues vemos en pantalla apenas un pequeño diagrama en el cual tenemos los diferentes datos que fueron debidamente normalizados, modelados, y tenemos acá una relación. Entonces, más adelante lo podremos entender adecuadamente, pero les voy a explicar fácilmente. Tenemos acá unos grupos de datos. Cada uno de esos cuadros es una tabla. Una tabla, una tabla, una tabla, una tabla, una tabla, etcétera. Todos son tablas que efectivamente hacen parte de un sistema. Y todo esto, efectivamente, me pertenece a una base de datos. A esto es lo que se le llama una base de datos. Entonces, vamos masticando. Juan Manuel, ¿qué es una base de datos? Es una estructura para organizar información.
una estructura organizada de información. En ese caso, quitemos la palabra información porque recuerde que nosotros no manipulamos información, manejamos datos, ¿correcto? La información solo y solo sí se comprende cuando la interpretamos, ¿ok? Nosotros leemos en la prensa, ¿qué? ¿Datos o información? Información. No, datos. Cuando llega a nuestro cerebro, convertimos esos datos en información. Entonces, pilas con ese concepto. Como programadores e ingenieros, tienen que tenerlo claro. Nosotros tenemos en pantalla la palabra aquí, la palabra modelo y la palabra lógico. Perdón. Acá. Modelo lógico. En línea de una oración, lo que nos enseñaron en kindergarten, efectivamente hablamos de una oración que está compuesta por sujeto y predicado. Entonces, si yo cojo palabra por palabra, pues simplemente son datos. Cada palabra es un dato. Aquí vemos en pantalla, efectivamente, un concepto que se llama base de datos. Esta base de datos está compuesta por una tabla, o otra tabla, n tablas. Entonces, una base de datos es un conjunto de tablas. Y una tabla es un conjunto de registros. Y un registro es un conjunto de datos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no lo olviden, por favor. Es parte de su interpretación y concepto. No vuelvo y repaso. Una base de datos es un conjunto de tablas. Y una tabla es un conjunto de registros. ¿Y qué es un registro? A ver, preguntémosle por aquí a Juan Sáenz. Juan, hola, don Juan, buenos días. Don Juan. No está en clase, Juan. Don Juan. Fue llamado al paredón. Bueno, borremos pantalla. ¿Dónde está Juan Pablo Sáenz? Negativo. Listo. Entonces, efectivamente, el registro es el conjunto de datos. Nosotros tenemos desde nacimiento un conjunto de registros. A nosotros lo que llamamos nos llevan cuando recién nacen los bebés, los llevan a la registraduría. Le colocan el nombre, el peso, el color, le toman la huella del pie o la dirección donde nació, el nombre del papá, el nombre de la mamá, etcétera. Una serie de datos que conforman de lo que se llama el registro, ¿correcto? De ahí surge la palabra registro. Fíjense que es muy cotidiano de la vida normal del ser humano. Ese conjunto de registros que la notaría acumula uno tras otro es lo que se llama una tabla. Y cuando la registraduría dice, tengo los registros del barrio La Candelaria, tengo los registros del barrio X, los registros del barrio tal, o por localidades, los registros de la localidad tal, o por años, los que nacieron tal año, tal mes, entonces los clasifica, los normaliza, los modela. Y entonces ese conjunto de registros es lo que se llama tabla. Y cuando ya tiene una serie de registros por diferentes lugares, fechas, entonces los coloca en diferentes tablas y ese conjunto de tablas es lo que se llama base de datos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna duda o queda claro? Queda claro, profe. Bueno, muchas gracias por contestar. Sigamos. Aquí vemos ya una cardinalidad que nos expide un motor de búsqueda del que estábamos viendo. Recuerde que por acá vimos un motor de los gestores. Acá estos elementos son los que precisamente nos realizan esta estructura de modelamiento. Usted define los campos, las tablas de cada uno de ellos, el conjunto de tablas de su base de datos que va a estar aquí gestionada por uno de estos recursos, ¿cierto? Procesado por uno de estos lenguajes que están acá, por esto cada uno de estos motores. Entonces, como resultado tendremos este esquema gráfico de una base de datos o un modelo físico que llamamos en el mundo real. Bien, para su concepto y en el mundo de la estructuración de los datos tenemos una arquitectura que tenemos que saberla definir, ¿correcto? Entonces vemos en pantalla dos modelos estándar, unos modelos de niveles de estructuración.
two-tier arquitectura o three-tier arquitectura. ¿Qué significa? Dos niveles de arquitectura de organización y el tercer nivel de arquitectura de organización. Entonces, usuarios, manuales técnicos, tienen que definir cuál es la arquitectura de su base de datos. Entonces dice, tengo una petición de un usuario con una aplicación. El usuario hace una petición a través de una aplicación, el cual se comunica en las diferentes redes que esté trabajada, obviamente, acá la dejo por apartir, y establece la comunicación con el sistema o la base de datos o con el servidor. Acá lo tenemos. Entonces, lo coloqué en la mitad porque apunta al lado y lado, ¿ok? El concepto de acá. Este va para lado y lado. Igual que el cliente, va para lado y lado, ¿correcto? Solo que vemos en pantalla un elemento de triple administración. Dependiendo la arquitectura de su base de datos, dependiendo el software que esté desarrollando, pues vamos a necesitar un modelo de doble nivel o triple nivel de relación. Acá vemos en pantalla, efectivamente, acá vemos en pantalla, efectivamente, la petición de nuestro cliente a través de una aplicación, como la estamos viendo acá. Acá vemos la aplicación y acá vemos nuestro usuario. Primera petición, una organización. Siempre vamos a estar peticionados a través de la network, eso no tiene pérdida. Y dentro del servidor, a diferencia de acá, fíjense que aquí tenemos un nivel adicional, la aplicación del servidor y el sistema de la base de datos. Acá no tenemos la petición de la aplicación del servidor, porque está implícita en el usuario. ¿Se dan cuenta? Entonces, para esta arquitectura se denomina una arquitectura de 3 niveles. Bueno, entonces, ustedes tendrán que en el futuro definir de qué estructura y qué arquitectura definen su base de datos en su proceso de administración. ¿Ok? Bien, sigamos. Cuando ya uno tiene estructurado efectivamente la base de datos, pues establece todas las líneas de organización, la consultoría, las peticiones, porque uno regularmente, ustedes en su cabecita solamente tienen el tema de hacer el programa y que me quede bonito y que me quede bien presentado en pantalla. Eso lo hacemos normalmente. Mejor dicho, ese es el deber ser. Vea, es como pagarle a un chino para que estudie. Las mamás hay veces cometen, o los papás, cometemos el error de decirle al pelado, le voy a pagar, le voy a llevar al parque si hace la tarea. No, ese es el deber ser del pelado, hacer sus tareas, como el deber ser de nosotros, digamos ahora de adultos. El deber ser, si yo salgo a la calle, tengo que ser respetuoso, tengo que ser honesto, tengo que caminar derecho, ¿sí? Con cuidado por las calles adecuadas, el deber ser. No es que me van a premiar por haber caminado y haber sido correcto. No, 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 no. El deber ser de todo ser humano es ser decente, correcto y honrado. Así de sencillo. Esto pasa acá. Mire que curiosamente traemos la vida real a la gestión de la arquitectura de bases de datos. Tenemos un cliente, un usuario como tal, ¿cierto? Está debidamente posicionado haciendo su verificación y su consultoría a través de este diagrama de alto nivel. Vemos efectivamente una petición del usuario con su diferente sistema. Acá vemos una arquitectura de 3 niveles donde hace las diferentes peticiones a los requerimientos que está trabajando, teniendo una plataforma de trabajo, como lo dice acá, un buffer de salida, de consultoría, y miramos qué problemáticas y qué consultoría va a hacer. Entonces, bidireccional, monousuario, qué tipo de archivos va a gestionar. Y las diferentes bases de datos están prestas y administradas por el servidor que lo encontramos acá dentro de nuestra arquitectura estándar. ¿Ok? Fíjense que esta arquitectura nos va a permitir identificar fácilmente cómo está organizado el esquema de la base de datos que usted o su equipo esté en su momento gestionando. Bien, este es un poco más profundo en el que efectivamente vemos acá el uso de los recursos de nuestra máquina.
el reloj, el tiempo, la memoria, la board, el disco duro, los diferentes elementos, los tiempos de consulta y demás características que podemos llegar a tener en esta trazabilidad, ¿correcto? Bien, aquí, ¿qué más me interesa este punto? Bueno, hasta ahí, eso sería por una parte, en esa línea, ¿correcto? Bueno, miremos acá esta otra lámina, sistemas, estructura de base de datos, estructura, volvemos pantalla. Bien, entonces dentro del proceso de normalidad, modelamiento, pues ya lo vimos, la 3. Este fue el 2, cerramos este. Entonces miremos la 3. 3. Este todavía no. Y este todavía no. Venga, pero se me perdió el archivito. Estructura. El proceso de modelamiento de bases de datos, pues obviamente nosotros encontraremos los conceptos estándar que ya vimos, su organización, pero ¿cómo se inicia ese modelamiento? Ese modelamiento tenemos que comenzar a identificar una serie de elementos básicos. Primero, entonces, primero tenemos que identificar los diferentes elementos que nos van a permitir hacer el modelamiento, ¿correcto? Entonces, vamos a identificar a esto que se llama una entidad. Esto es una entidad, ¿ok? Acá, una entidad y una entidad. Y aquí le colocamos entidad. Entidad. ¿Listo? Eso es lo que se denomina entidad. Puede ser puede ser un colegio, puede ser un estudiante, puede ser una materia, puede ser una carrera, puede ser un carro, puede ser un usuario, puede ser un animal, puede ser una casa. Entonces, a esos elementos se denominan entidades. Las entidades pueden ser físicas, abstractas. Entonces, si son físicas, pues son todos los elementos que trabajamos cotidianamente. Un carro, una persona, un alumno. Un alumno como tal es un elemento abstracto porque efectivamente es una identificación, como los números naturales. Los números son abstractos. Existen, el alumno existe, mas no efectivamente es tal persona, sino simplemente es una identificación sobre una textura de una serie de elementos. La carrera también es abstracta. Existe porque nos matriculamos en ella, porque estamos dentro de ella adquiriendo un conocimiento, pero no es tangible, no es cogible. Pero independientemente de eso, es una entidad como tal. En este caso vemos acá la entidad alumno y la entidad carrera. A ese elemento como las personas, a la persona como tal, ustedes como personas son una entidad. Y ustedes tienen una serie de características. ¿Cómo identificamos esas características? Por una serie de datos. Entonces tenemos el nombre, el teléfono, la dirección, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la entidad, definida por una serie de características, a lo que llamaremos efectivamente sus elementos de identificación, ¿correcto? Bien. Entonces, una entidad como el alumno tiene la matrícula, tiene el nombre, tiene la edad, tiene el semestre, tiene la carrera, tiene la fecha de matrícula, etc. Y la carrera tiene un código de identificación, un nombre de carrera y una jornada en que se dicta. Y un director de carrera. Entonces, pueden ser más, simplemente es un ejemplo. Entonces, ¿existe una relación entre ellos? Claro que existe una relación entre ellos. Acá vemos que efectivamente la relación que existe entre alumno y carrera carrera-alumno.
¿correcto? Es lo que vamos a establecer la relación entre esas dos entidades. Entonces, cuando vean ustedes modelamiento de bases de datos, pues efectivamente ya tienen un pequeño champú sobre ese esquema, solo que la introducción en estructuración de estructura de datos nos permite llevar a la explicación. Bien, borremos pantalla. Entonces aquí vemos que vamos a hacer una relación entre el alumno que pertenece a una carrera. ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, tenemos que relacionar aquí a nuestro alumno que pertenece a una carrera. No importa el nombre, no importa la edad, no importa el semestre, simplemente él pertenece a una carrera. Y tendremos un alumno que pertenece a una carrera y una carrera contiene muchos alumnos, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la relación? Volvemos al concepto de cardinalidad. Entonces, un alumno que pertenece a una carrera, ¿correcto? En la vida normal, un alumno no pertenece a varias carreras. Sí se puede, claro. Hay estudiantes que tienen 2 y 3 carreras al tiempo y tal vez en la misma universidad, pero esos son casos excepcionales, porque recuerden que dentro del mundo de los sistemas no tenemos sistemas cerrados, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de este ejemplo de que no tenemos sistemas cerrados, es porque efectivamente los diferentes sistemas son abiertos. Ejemplo, un sistema es una empanada. Se la come un ser humano. Esa empanada se convierte en energía y usted desboza la energía caminando, corriendo en su casa, en el barrio, llegando a la universidad, en Transmilenio, etc. Esa es una relación abierta. Cerrado no existe ni la molécula de la bomba atómica, porque los protones y los neutrones interactúan entre sí para efectivamente en su momento determinado estallar y salir y liberarse. Entonces hay una relación de su entorno y demás características. Bien, entonces en este caso el alumno pertenece a una carrera. Un alumno pertenece a una carrera. ¿Qué elementos tiene? Su nombre, su identificación, su edad, etc. Y la carrera contiene varios alumnos. Entonces, tenemos una relación para este caso de 1 a muchos, ¿correcto? Acá entonces le colocamos un estudiante que pertenece a una carrera, ¿correcto? Y una carrera contiene muchos estudiantes, ¿correcto? Entonces le colocamos N. Entonces, nuestra cardinalidad, ¿cómo quedaría? 1 a muchos, ¿correcto? Bien, y se lee en forma inversa, no lo olviden. Aquí leeríamos así, 1 a muchos, ¿correcto? Siempre, no importa. Solamente le establecemos 1 a 1. Un estudiante pertenece a una carrera y una carrera contiene muchos estudiantes. Una carrera no puede tener un solo estudiante. A diferencia del ejemplo anterior del carro, un pasajero coge un taxi y un taxi lleva a un pasajero. Un taxi no puede llevar varios pasajeros. Pues si hablamos en el mundo y en el lenguaje normal de una persona, obviamente algunos barrios de Bogotá en un taxi, en un carro, llevan 2, 3 y 5 pasajeros ahí amontonaditos, pero no es la norma, no es la norma. Bien. Sigamos. Borremos pantalla. Actualmente las empresas manejan demasiada información y obviamente necesitan establecer una serie de gestión, de administración de los datos. Entonces, las empresas definen un tipo de bases de datos para este tipo de relación, para este tipo de cardinalidad, para este tipo de administración. Entonces, tenemos una opción que es la famosa minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Es la búsqueda de información oculta en procesos cruzados. Una minería es el mismo concepto de un minero, o sea, no se vayan más lejos. Es simplemente que la minería, como el minero, escarba, ¿cierto? Y va buscando la vetica, la esmeralda, el oro, allá guardado entre mucha tierra, va escarbando. Eso pasa en el proceso de la vida real del ser humano. Nosotros tenemos una serie de datos, pero como no tenemos toda la información precisa, entonces nos toca comenzar a hacer una minería de datos, o sea, escarbar, buscar aquí, buscar allá, lo que hace la universidad cuando usted se matricula.
La universidad de manera indirecta hace varios procesos. Hace una ingeniería social, hace una minería de datos, porque de manera regular el estudiante no le entrega todos los datos. A pesar de que nos pasan un formulario para diligenciar, nosotros no colocamos todos los datos. Y posteriormente en las diferentes listas, en los diferentes procesos que se requieren, pues va a faltar la cédula, el teléfono, el nombre completo, etcétera. Entonces, ¿qué hacen las diferentes entidades? Pues hacer minería para poder cruzar adecuadamente los datos. Y si en la lista de asistencia colocó José Antonio Martínez y en la lista de matrícula colocó JM, entonces vamos cruzando automáticamente para poder mirar realmente cuál es el nombre adecuado y correcto. A eso se le llama minería de datos, ¿ok? Bien. El proceso de la minería de datos, pues efectivamente está definido en estos pasos que vemos en pantalla, que es una verificación, una búsqueda, una clasificación de los datos, un envío, un traslado, para que efectivamente aterricemos en un conocimiento real. O sea, cuando yo escarbo y escarbo, detecto y encuentro que encontré oro, conocimiento. Cuando yo comparo listas, comparo firmas, comparo quizzes, comparo registros, encontré el nombre completo del estudiante. O de pronto está bien, simplemente verifico y cercioro que el nombre está bien. Conocimiento. Ese es el final de la historia de la minería de datos. Entonces, aquí en el proceso de, este se llama bases de datos en la web. Las bases de datos en la web efectivamente están llevadas a la manipulación de volúmenes de datos, obviamente a través de los diferentes motores y gestores. La intranet, la internet, los diferentes tipos de redes, llámese red de árbol, de bus de datos, de anillo, etcétera, pues simplemente lo que hacen es un traslado de la data, una consulta de la misma de un punto a otro. Pues, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya sería la herramienta que estemos utilizando. En este caso, nosotros estamos utilizando una herramienta, vamos a utilizar una herramienta que se llama Java, a través de unos recursos, efectivamente, que es las herramientas de HTML o la programación en JavaScript, etcétera. Simplemente son diferentes recursos que llegamos a tener. ¿Correcto? Ese ejemplo. Bueno, aquí vemos en pantalla un proceso de gestión de base de datos en la web. Un usuario como tal, acá, un usuario como tal hace una respectiva consulta siempre de manera regular a través de un vehículo o un transporte de una red a un servidor constantemente, ¿cierto? Ese servidor, efectivamente, si no contiene la data pertinente, pues estará enlazado para consultar un servidor de base de datos o un servidor de amparo. ¿Cierto? Ese servidor que está ubicado en la web, efectivamente, está constantemente alimentando el servidor de consulta. Por eso nosotros cuando enviamos un correo, no sé si ustedes han detectado que usted envía un correo y se alcanza a demorar, ¿qué le digo yo? 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos. ¿Por qué motivo? Porque ese servidor pues tiene que ir a una línea donde esté conectado su correo, su Gmail, su Hotmail, su Yahoo, etcétera. Entonces, ese servidor, dependiendo del país, dependiendo de la zona, pues visitará uno de los servidores de la web para ser procesado y ser gestionado. Entonces uno dice, el correo viene por Miami. No es un cuento, es verdad. El correo que usted envió puede haber ido a Miami, a New York, a Bogotá, a otros servidores en Colombia, en Cali, en Medellín, y luego se desplaza efectivamente en un proceso en línea para darle resultado. Como resultado, la búsqueda que usted está haciendo de ese usuario como tal acá. Acá está la intersección, ¿correcto? Ese es el proceso del modelamiento de bases en la web. Bien, volvemos pantalla. Ese proceso de modelamiento efectivamente también nos lleva a otro concepto de orientada, una base de datos orientada a objetos. Llegó alguien, Jonathan Alexander, se salió. Base de datos orientada a objetos. Cuando uno habla de base de datos orientada a objetos, a ver, ayúdenme, mi querido Ángel. Buenos días, don Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Viejo,
¿A qué se refiere base de datos orientada a objetos? No sé. Don Ángel, me cayó. No sé, profe. Bueno, no te preocupes, no hay lío. Don Diego, ayúdanos, por favor. ¿Qué es un concepto de base de datos orientada a objetos? Pues creería que... mm, a ver, a objetos, ¿verdad? Sí, señor. Mm, Pues yo creo que es como también una alternativa, ¿no? A las bases de datos, pues, tradicionales. Y... Bueno, tienes razón en ser una alternativa, sí. Nunca lo había mirado desde ese enfoque, pero obviamente, pues, no es el concepto que estamos buscando, pero sí, te aplaudo porque le diste a un concepto real. Es una alternativa más para poder manipular, administrar, modelar y normalizar la data. Tienes toda la razón, viejo. Muchas gracias. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es el proceso de bases de datos orientada a objetos? ¿A qué nos lleva? Acá dice que un nuevo paradigma de la programación de los años 80, cambio del modelo teórico para almacenar la información de objetos en lugar de relaciones. Entonces, cuando uno habla de una base de datos orientada a objetos es porque estamos tratando ya no con palabras, estamos tratando ya con elementos como tal. Como dice don Diego, una nueva alternativa para poder recopilar. ¿Qué es lo que nos pasa en la web? Yo pregunto, ¿un video será un objeto? Sí, profe, porque es un diseño, ¿no? Se supone Claro, que sí, muy bien, cada chiquita. objeto es pues enfocado al diseño. Sí, señora. ¿Un escritorio es un objeto? Claro, ¿cierto, Wilson? Efectivamente, es un objeto. Entonces, como las bases de datos se quedaron cortas en la transcripción y en el modelamiento de la data, entonces existen unas bases de datos orientadas a objetos que nos permiten identificar, ojo, las características de esos objetos. Por eso aterrizamos en la lámina anterior en entidad. ¿Qué es una entidad? Un objeto. ¿Qué es entidad? Se identifica con un nombre, con una característica, con una denominación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las bases de datos orientadas a objetos pues son un poco más sencillas, pero más robustas, obviamente, que identifican las diferentes relaciones que se tienen y también tienen una relación como las que acabamos de ver en pantalla. Bases de datos en lenguaje natural. Bueno, las bases de datos de lenguaje natural mejoran la interfaz de acceso a la base de datos, incorporación de las técnicas de la inteligencia artificial, de la IA, el uso del lenguaje natural para la consulta de la base de datos. Entonces, cuando hablamos de una base de datos de lenguaje natural es porque, pues, yo le pregúntenle ustedes a Google, hola, ¿cómo está? ¿Qué es hola, cómo está? Pregúntenle, ¿qué es hola, cómo está? Y automáticamente le va a responder que es un verbo, un adjetivo, etcétera. Y le va a traer cerca de ¿cuántas respuestas le trae? 40, 50, 1000, ¿sí? Entonces, ese es el lenguaje natural. Imagínense nosotros enseñándole a un niño, yo no sé, de 8 años, 5 años, a que aprenda a preguntar al computador. Mentira, no lo hacemos los adultos, pues mucho menos los niños, efectivamente. Entonces, por ese motivo, existen las famosas bases de datos de lenguaje natural, ¿ok? Bueno, muy bien. Métodos de implementación de diferentes bases de datos. ¿En qué se implementan las bases de datos que hemos venido charlando? Bueno, como hemos dicho, a nivel financiero, contable, marketing, publicidad, gestión de listas bancarias, de universidad. Bueno, el camino es abierto e infinito. El problema de la privacidad de las bases de datos, para que lo tengan en cuenta. La minería de datos puede extraer información sobre individuos o otros fines sin que queramos saber. Ejemplo, muchas veces se exagera en la minería de datos. Como la minería de datos es escarbar, escarbar y escarbar.
Es factible que yo en ese escarbadero me entere que Pepito Pérez es transgénero o es una persona que tiene un problema psicosocial o es una persona que tiene deudas bancarias o es una persona que contiene deudas con la justicia. Entonces, obviamente, todas esas cantidad de cosas, ¿sí? Estoy nombrando unas simples, es lo que por lo menos una minería de datos puede llegar a causar, ¿correcto? A nadie le interesa su vida privada, pero un proceso de minería de datos lo expone en la picota pública. No importa, porque como esta sociedad no es madura, entonces no aceptan que alguien haya tenido un pasado oscuro. Pero precisamente como estamos en épocas de resocialización, de perdón y olvido, de mejora continua, de segunda oportunidad, pues obviamente la minería de datos afecta. Por eso, mis queridos programadores, ustedes tienen que ser prudentes con el tratamiento de la minería de datos. Gracias. Dentro de la problemática que se encuentra, no es necesario que la información esté centralizada. Una de las problemas es que de manera regular ocurre que una vez yo le pregunto al azar, a ver, cuénteme, mi querido Joel. Don Joel, toda su data más importante, ¿dónde la tiene guardada? Pues digamos que a nivel personal yo diría que es como en Google Drive, ¿no? Que es como donde es lo que más uso y diría que es el servidor que almacena pues los datos más importantes, ¿no? Que pues también diría que a nivel, no sé, digamos que de internet, podría pensar que son las contraseñas, ¿no? Porque digamos a mí también me gusta guardar muchas de mis contraseñas en Google, pues precisamente porque no todas son las mismas y pues uno no se va a acordar de todas las contraseñas. Sí, correcto, estamos de acuerdo. Pero dentro de ese esquema tienes todo centralizado en el Google Drive, ¿cierto? O el 90%, la Sí, el mayoría. 90%, correcto. La mayoría. Ese es uno de los factores del problema de la privacidad. Entonces, si se te pierde ese 90%, quedas paila, ¿cierto? Entonces, es como la billetera. Uno mete todo en la billetera, la cédula, porque uno dice, pues, ¿qué dónde más lo meto? Pero hay cosas que uno no debe cargar, algunas tarjetas no las debe cargar, algunos documentos pues no los debe de cargar. Por eso hoy en día fíjense que el tránsito y el gobierno resolvió que ya no le puede pedir a usted un documento físico. Usted lo para a una persona de tránsito y le dice, déjeme su licencia. Y ya eso no es obligatorio mostrar, simplemente puede meterse a la página y mirar su licencia, si está activa o no está activa. ¿Sí? O sea, descentralizó ese esquema que era bastante delicado porque por eso existían muchas multas. Bien. Otros problemas que efectivamente son los errores de los datos en comunes que efectivamente lo confunden a usted porque usted llama Juan Carlos y existe otro Juan Carlos y existe otro Juan Carlos. Entonces, errores comunes de ese tipo es porque efectivamente dentro del mundo de la privacidad no existe una normalización y un modelamiento óptimo y adecuado, ¿correcto? Otras técnicas que atentan a la privacidad, pues efectivamente tenemos el uso de las redes como tal, la red de internet que es fácil de penetrar, es fácil de acceder, es fácil de poder hacer cualquier clase de búsqueda simple. Pregúntele en este instante al viejo Google por su nombre, a ver si ya debe aparecer algo en su red. Si usted ha sido curioso, si usted ha sido un poco más aventado, llamémoslo así, y ha estado subiendo a redes sociales todo lo que le ocurre en la vida, el mundo ya sabe quién eres tú. Bueno, lo que pasa es que en el mundo normal de los países desarrollados, hoy en día a usted no le piden hoja de vida, a usted le piden son sus redes sociales. Entonces lo evalúan por las redes sociales porque ahí van a encontrar absolutamente de todo. Qué sube, qué no sube, a dónde va, a dónde no va. Porque recuerden que a la mayoría de la gente le encanta colocar en las redes sociales todo. Que acabo de salir del cine, clic, una fotico. Que acabo de dar un pico, clic, una fotico. Que voy a almorzar, clic, una fotico. Y le muestran una sopita, unos garbanzos, una pinta, que estoy en la playa, clic. ¿Sí? Entonces, Dios mío, ese es un esquema de las redes que son bastante delicadas, bastante delicadas.
Monitorización del entorno de trabajo. Imagínense que a través de las diferentes redes, efectivamente a usted lo monitorean, le hacen inteligencia, le hacen neuroseguimiento. Entonces, ese monitoreo constante de usted está diciendo, salga a la oficina, dentro de la oficina. Ahora, vea, de pronto si nos encontramos más adelante por allá en seguridad informática, aprenderemos que colocar la data en el WhatsApp es un delito, no es delito, mentiras, es una indelicadeza por parte de ustedes, por parte de todos nosotros. Yo pregunto, solo pregunto, ¿cuántos de ustedes han enviado la tarjeta de identidad o de identificación a través de WhatsApp? Levante la mano a ver. 1, 2. ¿Sí ve? Muchos, casi todos han enviado por WhatsApp la tarjeta, el documento de identidad. ¿Usted sabe dónde se encuentra su documento de identidad? En la peor cloaca del mundo, en la WhatsApp. Ahí cualquier hacker con el mínimo de conocimientos le rastrea ese, a pesar de que dice, que han visto que en el WhatsApp dice que sus datos están debidamente codificados. ¿Será que es un algoritmo individual o maestro o general? Es un algoritmo genérico, ¿sí? Entonces, obviamente, pues no todo el mundo tendrá ese conocimiento, pero habrá un tanto por ciento, un 10%, que va a tener acceso a ese algoritmo y simplemente es colocarlo, descargarlo y descodificar, y ya. Por eso Google, efectivamente, está diseñando la nueva esquema de seguridad. Ya Google no va a tener claves y contraseñas físicas, ni que digite un código de tantos números que no sea consecutivo, porque como ya el proceso de la seguridad se convirtió en una cosa tan simple, le decimos a los usuarios, por favor, no coloque la fecha de nacimiento de su perro. Purrundún, la clave es la fecha de nacimiento de su perro. Por favor, no coloque el nombre de su mascota. Purrundún, la clave es el nombre de su mascota. Por favor, no coloque el nombre de su novio o novia, la fecha en que se enamoraron. Purrundún, ahí está. Entonces son cosas que ya existen algoritmos y bases de datos que tienen esas características. Ojo, características. ¿Sabe cuántas características tiene el mejor algoritmo de 32 bits? Uno de los más poderosos. Tiene 50 billones de combinaciones. De 50 billones de combinaciones, le destapan su algoritmo a usted en un microsegundo, ¿sí? Porque le hacen todas las posibles combinaciones. Entonces uno tiene que tratar de colocar una cosa que no esté relacionada con uno, ¿sí? Ahorita decía un compañero, como tengo muchas claves, porque es una buena técnica de seguridad, no colocarla. Bueno, es una cosa, ¿no? El 90% de los usuarios le colocan la misma clave a todo. A la tarjeta, al débito, a la contraseña de internet, a la contraseña del correo, la misma pinche clave. Entonces luego dice, ay, ¿por qué me hackearon? Bueno, entonces, todas esas son las características del por qué efectivamente se hace un tratamiento de otras técnicas de privacidad en el tratamiento de la data. Los satélites de vigilancia, pues son un problema, es un terror. ¿Usted qué sabe si lo han venido espiando desde arriba? Yo creo que el satélite ha pasado por su cabeza más de una vez. Cámaras de vigilancia. Fíjense que hoy las cámaras de vigilancia, más que ser un problema, son una muy buena herramienta para hacer seguimiento y para hacer muchas cosas más. Porque ya, pues, si alguien roba a alguien, ya hay una cámara por ahí abierta, se consulte esa cámara y ya queda usted, el bandido queda registrado. Posicionamiento en teléfonos móviles. Bueno, eso de los teléfonos sí es otra historia que algún día en seguridad informática veremos. Pues en telefonía efectivamente existe mucha, yo diría que descuido más que inseguridad. Ese descuido es porque la gente le deja rastrear el teléfono que usted tiene, lo pueden aparear fácilmente. Si alguien de sus compañeros
o de sus amigos cercanos le ha pasado el teléfono de él por encima de su teléfono, se lo está apareando. ¿Y qué es aparear? Bueno, conectar a través de Bluetooth para extraer sus daticos. Y pues obviamente no requiere pedirle permiso a usted. Así de sencillo. Porque cuando uno está apareando un teléfono a través de Bluetooth de manera estándar, ojo, estándar, pues le pide el permiso al uno y al otro, ¿sí o no? ¿O no? Entonces, pero cuando ya uno está como en el nivel de hacker, pues simplemente le elimina el protocolo del permiso al vecino. Y el vecino en cualquier instante, con el solo oprimir una tecla o activar con el sensor, ya lo está permitiendo. Pero bueno, eso es parte de lo que nosotros no tenemos que tener en este proceso de trabajo. Entonces, nos queda claro ya el proceso de lo que son algunas aplicaciones de bases de datos, algunos procesos de normalidad y algunos procesos de modelamiento. Ya nos queda claro qué es el modelamiento exacto, nos queda claro qué es una base de datos, una tabla de datos, de qué está compuesta una tabla, de qué está compuesto un registro. ¿O no, mi querido? A ver, preguntémosle, Adrián. Adrián Santos. ¿Cómo estás, Adrián Santos? ¿Ahora sí me escucha? Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Vale. Don Adrián, ¿qué es una tabla? El formato, el documento donde se integran los datos con los que se van a trabajar. El formato. Bueno, más que se integran, no tanto, don Adrián. La tabla, recuerde, es el conjunto de registros, el cual está compuesto por el conjunto de datos. Y cada dato es una característica específica, ¿cierto? Y con el tiempo aprenderemos que efectivamente cada dato tiene un nombre, un tipo, un tamaño, ¿sí? Unas condiciones específicas que me representan. Entonces, si yo reúno tu nombre, tu teléfono, tu cédula, tu fecha de nacimiento, tu edad, tu género, bueno, hasta ahí, 7 datos. ¿Qué he construido? Don Adrián, ¿qué he construido? Una base de datos. Un registro. Un registro. Si yo reúno varios registros, ¿qué he construido, Juan Sánchez? Juan Sáenz. Si reúno varios registros, ¿qué he construido? Juan. Juan. Juan, profe, no me deja hablar. Habla. No tiene micrófono, Juan. La cosa, más bien. No. Bueno, toca que verifiques tú. Entonces cambiemos. Juan tiene inconvenientes hoy con el micrófono. A ver, Carolina, ¿cómo está? Si reúno varios registros, ¿qué he construido? Pues una tabla, que es Una lo que tabla, necesitas ¿cierto? para el Así de conjunto de sencillo. registros. Correcto. ¿Y varias tablas que me representan? Una base de datos. Una base de datos. Muy bien. Perfecto, Caro. Muchas gracias. Bueno, entonces nos queda claro ese ejercicio. Ya, entonces podemos pasar tranquilamente a un tema que llamaremos aquí, creo que sería este. Perfecto, sí, ya. Entonces, traemos al modelamiento de las bases de datos como tal. Bueno, mi querido Panetigo, muchísimas gracias por haber estado. Nos vemos mañana por el mismo canal. Un abrazo, Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, bro, muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. No, profe, hablamos. Muchas gracias. Chao, Profe, chao. Señor, una cosita. don Ángel, cuéntame. Profe, es para pedirle un favor que Claro que sí, con todo gusto. Dime. es, bueno, es un permiso de ausentarme a las clases durante unos días. Esta semana que Listo. viene. Mándame una carta para tenerlo en cuenta, hijo, porque pronto te remito a registro y control. ¿Y qué día? Sí. Y bueno, y perdón que te pregunte, motivo, razón, circunstancia. Profesor, es por motivo de viaje. ¿Y no te puedes conectar desde tu viaje? No.
No, Aproveche estos días que estamos en virtualidad, sí, Ángel. sí, señor, claro. Profe, preguntita ahí con el tema de la carta, ¿se la envió a su correo o a qué? Sí, dejémoslo en firme con el monitor ¿Con el monitor? y Ok, con don John, con Alex y, y le damos viabilidad. No te preocupes, yo te autorizo. De mi parte, si no sé con el otro profesor. ¿Listo? sí, vale, profe, muchas gracias. Con todo gusto, viejo. Un abrazo. Vale, Profe, una pregunta. Dime, ¿quién habló? ¿Quién habló? ¿Adrián? Adrián Santos. Don Disculpe, Adrián, ¿será, cuéntame. profe, que ya que pude resolver el problema del inicio del micrófono y pues estuve toda la clase, ¿será que puede eliminar la falla, por favor? Claro, ni Gracias. más faltaba, viejo, ¿no? Qué pena contigo. Permítame un segundito. Eso era. Gracias, profe. Permítame, Profe, permítame, qué no, pena, estaba en no línea te con vayas. lo mismo. Claro que sí. A ver, aquí tengo a John Alexander. ¿Le puse falla? Sí. Acá Sí, está yo John estaba desde Alexander, sí. temprano. Daniela, ¿cuál es tu nombre, viejo? Oswald, no. Adrián, ¿verdad? Listo. Sí, Profe, señor. Muchas gracias. ¿Alguien más? a mí también me puso falla. Daniel, don Sí, Daniel. señor. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Maldonado. Maldonado. Sí, señor. Oiga, sí, aquí tiene falla. Daniel. Listo, Dani. Listo. Muchas gracias. Con todo gusto, viejo. Un abrazo. Bueno, chao, compañeros. Los bendiga. Chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias.